Bueno, qué bueno es el Señor, amén. Cada vez que estamos siendo expuestos a esta verdad, que ya sabemos que no es algo, es el Señor. Y cada vez que lo hacemos creo que tenemos el mayor privilegio, y es que podamos recibir con mansedumbre, amén, esa palabra, ¿ok? Y el propósito es que se haga vida y que se haga verdad en nuestros corazones. Creo que realmente llegamos a empezar a vivir el Evangelio, experimentar el Evangelio cuando estas verdades de Dios dejan de ser algo que está escrito, en este libro llamado Biblia, y el Señor empieza a escribirlas en las tablas de nuestro corazón. Ahí es cuando verdaderamente toman sustancia en nosotros. Ahí es cuando la verdad se hace presente. No porque esté escrita afuera en ese libro que tenemos, sino porque esté escrita dentro, en nuestros corazones. Allí, como hemos escuchado, es donde esta palabra, que es el poder de Dios, puede obrar y producir entonces en nosotros una transformación a la imagen del Señor. Y creo que ahí es donde el Señor está conduciéndonos. No solamente a nosotros, desde siempre ha sido esa la intención de Dios, realmente formar una medida suya en nosotros. Anoche estuvimos hablando un poco acerca de la importancia que tiene el hecho de nosotros poder recibir con mansedumbre el don de Dios, lo que el Señor nos ha dado, de que nuestro corazón pueda estar presto, abierto para ello. Y bueno, me gustaría continuar por ahí. Quiero empezar en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Comentábamos también que realmente la esencia del Evangelio trata de Dios producir en nosotros un cambio, de Dios producir en nosotros una transformación, asumiendo que nosotros lo que somos en esencia es una vasija que Dios ha creado. Dios, a través del soplo de su vida, ha hecho al hombre, dice que lo ha hecho un ser viviente, o lo ha hecho un alma viviente, y le proporcionó un cuerpo físico. Pablo habla de un ser exterior, pero también habla de un ser interior. Bueno, lo que somos en esencia es el ser interior. Este ser exterior, que es nuestro cuerpo, nos sirve para habitar en esta tierra, estar en esta tierra. Por eso es hecho del polvo de la tierra y se nutre también de los alimentos que son propios de la tierra. Pero el ser interior, Dios lo ha hecho realmente, como ya lo hemos estado escuchando, para que pueda contener, pueda ser un vaso que recibe una medida del don de Dios, y que ese don pueda crecer en nosotros, que ese don se pueda incrementar en nosotros. Y así llegamos a ser entonces una expresión viva y real de algo que no es nuestro, en el sentido que nosotros no podemos producirlo, que nosotros no somos la fuente de eso, pero sí creados, como dice el Señor, para su gloria, para su honra. Por medio del profeta Isaías, el Señor habló esta realidad y dijo: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los he hecho, los he formado. O sea, nuestra existencia en esta tierra va muchísimo más allá de cualquier
idea o pensamiento o sueño o deseo que nosotros podamos tener. Realmente hemos nacido para ser, ¿ok?, un contenedor, si podemos llamarlo así, de la gloria del Señor, pero también llegar a ser una expresión o una manifestación de esa gloria en nosotros. Entonces, es algo que va mucho más allá, ¿okay?, de cualquier idea o pensamiento que nosotros podamos tener. Y para eso, el Señor, dentro de su plena soberanía, ¿okay?, decidió dar a cada hombre, no a algunos hombres, a cada hombre, ¿okay?, una medida de ese don. ¿Okay? El Señor decidió establecer, por su infinita gracia y su misericordia, que una medida de ese don divino estuviese en cada hombre. ¿Okay? En Eclesiastés capítulo 3 lo leemos así de la siguiente manera. El versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. ¿Dónde ha puesto eternidad? En el corazón de ellos, en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Okay? O sea, lo que quiero darles a entender es que la obra de Dios, ¿okay?, supera, pero de manera infinita, ¿okay?, cualquier idea, concepto, pensamiento, opinión, filosofía que uno pueda tener realmente de la razón de ser de nuestra existencia. ¿Okay? Y existimos porque un propósito de Dios lo estableció. ¿Okay? Y qué beneficioso sería para todos y cada uno de nosotros llegar a conocer verdaderamente ese propósito en sustancia y en realidad. Y ahí es cuando empezamos a entender entonces por qué hemos nacido, para qué estamos en esta tierra. Y es realmente llegar a ser, ¿ok?, una vasija o un instrumento, ¿okay?, que pueda llevar ese incremento del don de Dios que hemos recibido y llegar a ser una expresión suya, una expresión verdadera de su propia naturaleza. Entonces, Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los hombres. En Lucas 17:20, el Señor recibió una pregunta, ¿ok? Y esta pregunta se la hicieron los fariseos, ¿ok? Y la pregunta tenía que ver acerca del reino de Dios. Dice en el verso 20 ahí de Lucas 17, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino? Les respondió, o sea, a los fariseos, que eran los que habían preguntado, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿ok?, o no vendrá con evidencia ocular o señales visibles, ¿ok?, que era la idea o el concepto que ellos tenían de ese reino. Los fariseos tenían una expectativa de ese reino, pero era un reino externo, quizás un reino de mucha pompa o un reino de mucho poder, pero un poder físico externo, ¿okay?, que viniera y sobre todo los librara de sus enemigos, pero para ellos sus enemigos eran los enemigos externos. Ese era el concepto que ellos tenían de este reino. Entonces, a la pregunta que ellos le hacen al Señor, la respuesta que el Señor les da es: este reino no vendrá con evidencia ocular, ¿ok?, o no vendrá con señales visibles, ¿ok?, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿ok? Aquí en la traducción que tenemos en Reina Valera dice entre vosotros, ¿ok? La palabra que se usa en el griego es la palabra ento, y la palabra ento traduce dentro. La respuesta que el Señor les está dando a ellos es: el reino de Dios no está fuera de ustedes, realmente está dentro de ustedes, ¿ok?
¿ok? Esto no tendría realmente mucho sentido para ellos, sobre todo por el concepto que ellos tenían acerca de este reino. Ahora el Señor les está diciendo que este reino se encuentra dentro de sus corazones. Además, les dice también en el capítulo siguiente, 18, en el verso 16 declara lo siguiente, y 17, mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, no solamente les estaba diciendo que el reino de Dios estaba dentro de ellos, sino que ahora también les estaba diciendo que era necesario que ese reino que estaba dentro de ellos lo pudiesen recibir, y que lo pudiesen recibir, ¿ok? Así, de la misma manera como un niño recibe las cosas, ¿ok? Entonces, esto me imagino, como les dije antes, no tendría realmente ningún sentido para esto que ellos estaban escuchando, ¿ok? Cuando la idea o el concepto que tenían de reino era algo externo. Pero sabemos que el reino de Dios no es algo externo, ¿ok? No consiste en comida ni en bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por tanto, si el reino de Dios es justicia, es la esencia, la naturaleza, el carácter de Dios, la paz y el gozo en el Espíritu, entonces sí tiene todo el sentido que este reino habite ¿dónde? En el corazón, y que pueda llegar realmente a crecer en el corazón, ¿ok? Así es que el Señor estaba declarando que este reino estaba en el corazón de ellos, y así como estaba en el corazón de ellos, está en el corazón de todos y cada uno de los hombres. Una pregunta sería: ¿y cómo, de qué manera o de qué forma este reino se encuentra en el corazón de los hombres? Bueno, ya lo hemos estado escuchando, ¿cierto? En la primera enseñanza, que nos ha sido dado como una semilla, ¿ok? Como una semilla incorruptible y como una semilla eterna, pero como una semilla. Y toda semilla, ¿ok?, cuando el sembrador la planta en la tierra, ¿cuál es la expectativa que tiene con esa semilla? Bueno, la expectativa que tiene es que esa semilla pueda brotar, que esa semilla pueda nacer y que esa semilla pueda crecer, ¿ok? Se habla mucho como de la potencia que tiene o que puede llegar a tener una semilla, o lo que tiene contenida en ella. Hay expresiones como una semilla es un árbol comprimido, ¿ok? Pero un árbol comprimido solamente como una potencia, es decir, que esa semilla, si llega a nacer y llega a crecer, podría llegar a ser un árbol. Pero ella no es un árbol, ella es una ¿qué? Es una semilla como tal, ¿ok? Entonces, para que esa semilla llegue a ser, ¿ok?, realmente necesita experimentar un proceso. Y en ese proceso tiene que brotar y nacer, y tiene que crecer, reproducirse, ¿ok? De otra manera sería imposible. Por eso el sembrador entiende que para que esta semilla tenga realmente expectativa y oportunidad de poder nacer y crecer en la tierra, tiene que ser ¿qué? Sembrada. Porque usted y yo podemos tener en nuestra casa, no sé, en nuestra despensa, puede tener un bulto de semillas, pero ese bulto de semillas, creo que podemos tenerlo claro que no va a producir absolutamente nada mientras esté en el bulto, ¿cierto? Esa semilla debe ser ¿qué? Sembrada en la tierra, ¿okay? Y cuando la sembramos en la tierra, tenemos la expectativa entonces que esta semilla pueda ¿qué? Brotar, nacer y crecer, o sea, llevar el incremento de su propia sustancia. Entonces, como Dios
realmente lo que desea, ¿ok? Y espera es que todos y cada uno de nosotros podamos llevar el incremento de su reino, el gobierno de su reino. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Pues ha plantado su semilla incorruptible y eterna de reino en cada uno de nuestros corazones, ¿ok? Sin excepción alguna, aún en el corazón de los fariseos, en quien esta palabra no hallaba cabida, en ellos estaba la semilla, ¿ok? Pero el asunto es que esta semilla que está en nuestros corazones y que está como un misterio allí oculto y escondido, necesita llegar un momento que pueda nacer y necesita crecer, ¿okay? Brotar. Ahora, eso es lo que hemos estado considerando, cómo esta semilla en nosotros puede nacer y cómo esta semilla en nosotros puede brotar, cómo podría llevar fruto verdaderamente para producir en nosotros una real y verdadera transformación, ¿okay? Entonces, eso nos invita, pero también nos responsabiliza a identificar, ¿okay? De qué manera entonces esta semilla puede hallar lugar, puede hallar terreno o espacio en la tierra de nuestros corazones para que ella pueda brotar. Y el Señor enseñó, ¿okay? En una parábola, que también ya escuchamos algo de ella, que es la parábola del sembrador, y solo quiero hacer algunos matices sobre esta parábola que creo que son muy interesantes y que nos ayudan a reflexionar sobre la importancia, ¿okay?, que tiene que esta semilla sea acogida o que sea recibida en los corazones, para que entonces ella pueda tener, ¿okay?, un espacio adecuado donde pueda nacer o brotar y crecer. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 en el versículo número 4, ¿okay? El Señor dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Entonces, en esta parábola, en las diferentes expresiones que podemos leer de ella en los evangelios, sea Lucas, Marcos, Mateo, vamos a encontrar cosas que son interesantes. Por ejemplo, en cualquier lugar que usted lea acerca de esta parábola, siempre le va a hablar de un sembrador. O sea, nunca le va a hablar que hay muchos sembradores. Hay un sembrador. Y dice que ese sembrador es el que siembra. ¿Ok? Y es interesante porque lo que siembra es su semilla. ¿Ok? Dice que siembra su semilla. ¿Okay? Esta semilla es propia de ese sembrador. Espiritualmente hablando, esta semilla posee la naturaleza de este sembrador. ¿Okay? Sabemos que el sembrador es el Señor, y sabemos que su semilla es su palabra incorruptible y eterna, que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, hay un mismo sembrador, hay una misma clase de semillas, ¿ok? Y el sembrador lo que hace es sembrar su semilla en diferentes tipos de tierra. O sea, el factor que es, digamos, diferente dentro de la narrativa, ¿cuál es? Los diferentes tipos de tierra. Cuando el Señor explica la parábola, los diferentes tipos de tierra apuntan a diferentes tipos de corazones, ¿ok? Diferentes tipos de corazones. Y es interesante cómo en el único tipo de corazón donde la semilla brota, nace, brota y lleva fruto, el Señor le llama a ese tipo de corazón buena tierra.
La buena tierra. En la explicación de la parábola, en el verso 15 de Mateo 8, mire lo que dice. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Okay? Entonces le llama la buena tierra y dice ¿qué es esa buena tierra? Son los de corazón que bueno y recto, que no solamente oyen la palabra, sino que también que las retienen. ¿Okay? Luego leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, el versículo 20 nos habla también acerca de esta misma parábola y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora les llama buena tierra, pero también identifica cuál es el operar de esta buena tierra. Dice que esta buena tierra son los que oyen la palabra y la ¿qué? Y la reciben. ¿Ok? Lucas habla que oyen la palabra y la retienen. ¿Ok? Y vemos ahora en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero es muy importante que esa expresión que tenemos ahí, traducida al español como entiende la palabra, ¿okay? Cuando uno mira esa palabra, la considera, lo que esa palabra significa es abrazar, acoger, recibir. O sea, no es el entiende que en el español uno podría asumir como si estuviera hablando de un entendimiento o de una capacidad que uno debe de tener para tener una comprensión de lo que está oyendo. No, no es de eso que está hablando aquí. Es de una manera consistente que el Señor viene hablando. ¿Okay? Me explico, no es que el Señor habló de la parábola del sembrador en una ocasión y Mateo escribió. Y luego volvió a hablar de la parábola del sembrador en otra ocasión y Lucas, por medio de las investigaciones que hizo, escribió eso. Y luego volvió a hablar de la parábola del sembrador y Marcos, no. El Señor habló una vez de la parábola del sembrador y cada uno de ellos, por inspiración del Espíritu, empezó a plasmar aquello. Pero la esencia de lo que Él está diciendo con relación a esta parábola es que hay una buena tierra donde esta semilla puede nacer y llevar fruto. Y el fruto que lleva puede ser variado, a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo interesante es que toda buena tierra lleva fruto, en la medida que lo lleve, pero lleva fruto. Pero esta buena tierra dice que es la que oye la palabra y la que, y la recibe, y la acoge, y la acepta, y la abraza en su corazón, ¿ok? Y la obedece. Entonces, en la medida que esta buena tierra recibe esta semilla de parte de Dios, esta semilla puede encontrar el espacio y el terreno adecuado para nacer. No solamente nacer, sino también empezar a crecer, a desarrollarse, ¿okay? Y como lo acabamos de escuchar, en esa medida, cuando esta semilla brota y crece en nosotros, entonces esta semilla va a producir en nosotros la obra de Dios, la obra de Dios interna, la obra de Dios en el corazón. Y esa obra de Dios, ¿ok?, que se puede describir de varias maneras, pero realmente, ¿qué implica esa obra de Dios? Bueno, en un aspecto implica que todas aquellas cosas que han tomado lugar y espacio en la tierra de nuestros corazones, que no tienen a Cristo como fuente, puedan ser realmente sometidas y puedan ser crucificadas en nosotros.
algo que el hombre, humanamente hablando, no lo puede hacer. ¿Ok? Es que esta semilla puede crucificar en nosotros aquello que es contrario, ¿ok?, a ella misma. Pero además, la obra de Dios no solo se queda en ese aspecto, sino que además de producir una disminución o sometimiento, ¿ok?, o el hecho que pueda crucificar, ¿ok?, aquello que es contrario a Dios en nuestro propio corazón, también puede producir el incremento de sí misma en el corazón. Entonces, de esa manera un hombre realmente es cambiado. Eso es muy importante, mis amados, que el hombre pueda ser cambiado por la obra de Cristo en su propio corazón. O sea, no nos cambia el hecho que tengamos una información correcta. De hecho, no nos cambia ni nos transforma el hecho que tengamos doctrinas correctas. Tengo la doctrina correcta. Bueno, puedo tener la doctrina correcta, pero la doctrina correcta no cambia mi corazón. La vida cambia mi corazón. Y cuando me refiero a la vida, me refiero a Cristo. La gracia de Dios, que es su poder, cambia mi corazón. El Espíritu de Dios cambia mi corazón. La luz de Dios puede cambiar mi corazón. O sea, la sustancia divina, si toma lugar y espacio en la tierra de nuestros corazones, puede levantar el brote de ella misma en mi corazón y producir un cambio real, un cambio genuino. Por eso el cristianismo no tiene que ver con que nosotros estemos llenándonos, por así decirlo, de una doctrina ahora más ajustada a la verdad o más correcta. No, tiene que ver con que demos espacio en nuestro corazón para que esta semilla crezca, para que esta semilla brote, para que esta semilla produzca en nosotros lo que nosotros humanamente no podemos producir. Leemos expresiones tales como, Juan capítulo 10, versículo 10, ¿cierto? El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a tener esa vida? La idea del cristianismo contemporáneo, no sé hasta dónde podemos recorrer espacio atrás, pero la idea del cristianismo de hoy es como que Dios ha dicho, o yo he venido para que tengan vida y ¡puf!, ya esa vida la tenemos y ¡puf!, ya esa vida está plena y completa en nosotros, así como algo instantáneo, como la hermana nos dijo: ¿quieren un café? Sí, va, y el agua se calienta, le echan 2 cucharadas y ya instantáneamente, ya esa vida está, ¿ok? Así de una manera completa, plena, pero sin experimentar el nacimiento de esta vida. Que lo primero que tenemos que experimentar es el nacimiento de esta vida cobrando lugar en nosotros. Y después vamos experimentando el crecimiento de esta vida en el corazón. Y luego podemos experimentar el fruto de esta vida en el corazón. Pero mis amados, esto no puede producirse en nosotros o asumir que se ha producido en nosotros y nosotros seguir siendo los mismos, teniendo los mismos pensamientos, teniendo las mismas intenciones, teniendo las mismas motivaciones, caminando en nuestra propia voluntad o buscando lo nuestro propio, y aún así asumir que esta vida está en nosotros y que esta vida la tenemos plena. ¿De qué vida estamos hablando? ¿De qué plenitud estamos hablando? No, tiene que ser algo real. No puede ser una creencia que yo tengo, no puede ser una imaginación que yo tengo, no puede ser que leo un texto bíblico y automáticamente, como lo acabo de leer y me acabo de informar, ya eso es una realidad en mí. No, tiene que tomar lugar de una manera muy real en nuestros corazones. Entonces, la razón de ser del cristianismo tiene que ser eso, ¿okay? Pablo lo experimentó, Pablo
lo vivió de una manera muy peculiar, ¿ok? Pero aunque para nosotros es enriquecedor leer eso, conocer acerca de lo que él vivió, realmente fue su vivencia. Nosotros necesitamos nuestra vivencia. ¿Me hago entender? No, podemos pasar toda la vida hablando de la experiencia que Pablo tuvo de la gracia, o de la experiencia o vivencia que Pablo tuvo de la luz, o de la experiencia o vivencia que Pablo tuvo del Espíritu y cómo fue guiado por el Espíritu. Y nos podemos aprender eso y memorizar eso y ser muy elocuentes acerca de eso, pero mis amados, eso no nos cambia. Eso cambió a Pablo. Eso tenemos que vivirlo cada uno de nosotros. Que esa misma luz, eso sí, esa misma gracia y ese mismo poder que operó en él, opere también en nosotros. Para que nos cambie ¿qué? A nosotros, ¿ok? Pero no vivir de la experiencia o de la vivencia que otra persona tuvo con esa vida, ¿ok? Es como el ejemplo, hay muchos, pero se me ocurre Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Pero ojo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo cuando escribe eso no está pensando, Arnold está crucificado juntamente con Cristo. Pues Pablo no me conocía, no tenía ni idea de quién era yo. Pero Pablo está hablando de una vivencia que él está teniendo con Cristo, ¿ok? Entonces yo no puedo asumir, leer ese texto, ¿ok? Y cuando lo leo me informo, mira, Gálatas 2:20 dice que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. No, Gálatas 2:20 no dice eso. Testifica que Pablo estaba juntamente crucificado con Cristo. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Okay? Entonces, así de esa manera, la vida tiene que tomar lugar en nosotros para llegar a tener la vivencia real de ese poder o espíritu o luz o levadura celestial, pero que esté obrando en nuestro corazón. Así de esa manera, entonces leemos estas verdades que ellos plasmaron y escribieron. Por ejemplo, Gálatas 4:19. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, eso sí nos inspira a nosotros para saber y entender, ok, ese es un objetivo que tengo en Cristo, que Él tiene que llegar a ser ¿qué? Formado en mí, ok. Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos también los predestinó, ¿para qué? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿qué? De su Hijo. Pues esa es una meta para nosotros, llegar a ser hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. Ahí vemos la intencionalidad de Dios, lo que el Señor desea, ¿ok? O 2 Corintios 3:18, otro pasaje también. Pablo dice, todos nosotros mirando a cara descubierta. Ahora, si solo leemos un poquito el contexto, ¿ok? Para tener la cara descubierta o para llegar a tener la cara sin velo, 4 versículos más arriba dice, pero cuando se vuelvan al Señor, el velo se quitará. ¿Ok? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, está presente, ejerciendo gobierno en ese corazón. Allí entonces hay que libertad. La libertad que produce ¿qué? El Espíritu. Y parte de esa libertad es que empezamos a ser libres de nosotros mismos, de ser gobernados por nuestro propio yo.
para no estar sujetos a nuestra propia voluntad. Eso fue lo que Él experimentó. Esa fue la libertad que Él experimentó en Cristo. Por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y qué libertad gloriosa es ya no vivir yo, sino que Cristo que vive en mí. Y que lo que ahora vivimos en esta carne o en este cuerpo no sea una vivencia de mis creencias, mis ideas, mis filosofías, mis opiniones, no, sino vivir en la fe, en la luz, en la mente de Cristo, en la perspectiva de Cristo, en la comprensión de Cristo, en el entendimiento de Cristo el Señor. Y es algo glorioso, porque Él dice que eso solamente lo puede producir la gracia de Dios operando en el corazón, no imaginándonos lo que la gracia hace, o no hablando de lo que la gracia ha hecho en otros, de lo que la gracia puede hacer en mí. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, así de esa manera, Pablo dice, todos nosotros mirando a cara, ¿qué? Descubierta, porque el velo ha ido siendo quitado, pero va siendo quitado porque nos estamos volviendo, ¿a quién? Al Señor, porque el corazón está cediendo, ¿ok? Su voluntad se está rindiendo y se está entregando al Señor. Entonces, esos que están teniendo la cara descubierta, él usa la expresión o la analogía como la figura, dice, cuando se miran como en un espejo, ¿ok? Y ven al mirarse como en un espejo la gloria ¿de quién? Del Señor. Y sabemos todos que cuando uno se mira al espejo, el espejo lo que refleja es la imagen o la sustancia que tiene frente a él. Eso es lo que hace el espejo. Entonces, Pablo llega a identificar y a decir, cuando miramos en el espejo, vemos a Cristo. Porque vemos la gloria ¿de quién? Del Señor. Y la gloria del Señor solo se ve en el rostro de Cristo. No se ve en ninguna otra parte. Se ve en la cara de Cristo. Y dice que allí, cuando empezamos a ser expuestos, ¿ok?, a Cristo mismo, a su plena realidad, a su plena sustancia, entonces él dice, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, todo eso, ¿de qué nos habla? Nos habla de la vida de Dios o la luz de Dios o la palabra de Dios o el Espíritu de Dios tomando lugar en el corazón para que nosotros seamos transformados a la propia imagen del Señor y ya no vivir más nosotros, sino que realmente Cristo viva en nosotros. ¿Ok? Y eso entonces nos ofrece un cristianismo, ¿ok?, real, un cristianismo verdadero. Eso es lo que trae a la esencia testigos de Cristo. Pero un testigo de Cristo es una manifestación viviente de esa verdad. ¿Okay? No es como, no sé, como una manifestación teórica, ¿okay?, de la verdad, sino viviente de la verdad. ¿Okay? Cristo formándose en el corazón de los hombres, y cuando estos hombres operan, funcionan, actúan, tratan a su semejante, lo que se está manifestando es lo que de Cristo se está formando en ellos. Entonces, eso implica y representa ser verdaderamente un testigo de ¿qué? De Cristo. ¿Okay? De eso muy poco tenemos hoy. ¿Okay? Tenemos un cristianismo que tiene quizás mucha elocuencia o que tiene mucho conocimiento de la Biblia y mucho conocimiento del Nuevo Testamento y de las epístolas de Pablo. Y no lo hablo por criticar a otros, es que yo estuve allí 20 años en esa idea. ¿Ok? Pero si eso no llega a ser, el punto es, si eso no llega a ser una realidad en nosotros, entonces realmente, amados hermanos, no estamos avanzando en el camino. Estamos imaginando que estamos creciendo. Estamos imaginando que estamos madurando.
Estamos imaginando que estamos llevando frutos, pero una cosa son nuestras imaginaciones y otra cosa es la realidad que es en Cristo Jesús, porque la realidad que es en Cristo Jesús nos marca un fruto, ¿ok? Y es el fruto del Espíritu. Y esa es una buena reflexión que podemos hacer. ¿Cuánto del fruto del Espíritu realmente está tomando lugar y está siendo formado en nosotros? ¿Cuánto del amor de Cristo está siendo real en nuestro propio corazón? O de su paz, ¿ok? ¿O qué significa esa paz? O de su paciencia, o de su bondad, o benignidad, o fe, o templanza, o mansedumbre. ¿Cuánto de eso está siendo formado en nuestro carácter? ¿Ok? Entonces, trata acerca de eso. ¿Cómo esta realidad llega a ser posible, llega a ser real en el corazón? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 nos da una luz ahí, el Espíritu del Señor por medio de Santiago. Y nos dice en el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia, ¿ok? Solamente para que reflexionemos, una vez más, nosotros mismos, por nosotros mismos, es imposible desechar inmundicia y desechar abundancia de ¿qué? De malicia, porque la naturaleza del hombre, ¿ok? Humanamente hablando, es propia de eso. O sea, la naturaleza del hombre lo que produce es eso: inmundicia, malicia, impiedad, injusticia. Entonces ella no se puede renunciar a sí misma. Nosotros necesitamos algo que sea mucho más poderoso que eso para que nos pueda hacer ¿qué? Libres. Ese es el don de Dios. Y por eso el don de Dios tiene que encontrar lugar y tiene que encontrar espacio en nosotros. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre. Algunas otras traducciones dicen, recibid con dulzura. ¿Ok? O sea, que la palabra de Dios pueda encontrar en nosotros un corazón tierno, si podemos llamar así, un corazón suave, un corazón manso, un corazón humilde, donde haya cabida. Y si esta palabra entonces haya cabida en nosotros, se le llama la palabra implantada. Recuerden, Dios ha puesto su semilla incorruptible, ¿dónde? En nosotros. Y esa semilla, mis amados, habla a nuestros corazones. Quizás ahora en la próxima enseñanza vamos a hablar un poquito de eso, pero esa palabra testifica en nuestros corazones. Y cuando ella lo hace, debemos recibirla con dulzura. Debemos recibirla con mansedumbre. ¿Y qué puede hacer esta semilla incorruptible o esta palabra eterna? Dice, puede salvar nuestras almas. ¿Ok? Y esa salvación de la cual Santiago está hablando es el hecho de que Cristo, una vez más, sea formado en nosotros. O que nuestras almas sean transformadas a la imagen de Cristo. ¿Ok? Es una salvación real que obra la transformación, ¿ok?, que Dios quiere producir en nuestros corazones. Y ya para terminar, quiero que vayamos a Primera de Timoteo, porque quiero que veamos este testimonio que nos da aquí el apóstol Pablo. Y aquí nos va a servir para continuar ahorita en la próxima. Primera de Timoteo 1, Pablo dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Ok? Y generalmente cuando leemos estos textos pensamos, bueno, Pablo era así, ¿cierto?
yo no era así, pero Pablo sí era así. No, esto es un cuadro que nos define en gran manera a cada uno de nosotros. Cuando no conocemos la luz del Señor, o cuando no seguimos esta luz, o cuando no nos volvemos a ella y nos rendimos a ella, realmente somos blasfemos, perseguidores e injuriadores, ¿ok?, de la misma obra de Dios en cada uno de nuestros corazones. Pero él dice que fue recibido a misericordia, porque lo había hecho o lo hacía por ignorancia en incredulidad. Y luego dice en el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo ahora habla de la gracia de Dios como ese poder de Dios que hizo posible en él, ¿ok?, que otra vida y otra naturaleza tomara lugar. La identifica con la fe del Hijo y la identifica con el amor del Hijo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Observe esta expresión, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, ¿ok? Pero en términos prácticos y reales, ¿cómo el Señor empezó a mostrar en él toda su clemencia? Bueno, empezó a mostrar en él toda su clemencia porque este hombre empezó a experimentar un cambio genuino, verdadero y transformador en su propio ser. Ahora ya dejó de ser un blasfemo, ahora ya dejó de ser un injuriador, ahora ya dejó de ser un perseguidor de la iglesia, ¿ok?, porque Dios empezó a obrar en él por medio de su gracia y empezó a crucificar en él toda aquella naturaleza que era contraria a Cristo. Ahora tenemos un hombre que empezó a experimentar la vida, el amor, la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Con esto lo que quiero decirles es que aquí lo que vemos es un cambio, pero un cambio real, verdadero, evidente, ¿ok?, que se puede constatar. Pablo no cambió de una idea a otra idea. Pablo no cambió de un pensamiento a otro pensamiento. Pablo no simplemente cambió de una creencia a otra creencia. No, Pablo fue cambiado completo, ¿ok? Algo en él que era su propia vida empezó a morir y algo en él que era totalmente diferente a él, que es la vida de Cristo, empezó a nacer, a brotar y a crecer. Mis amados, y eso mismo es lo que en todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir. Y tenemos que llegar a experimentar, ¿ok?, para que el Evangelio verdaderamente tome lugar, tome espacio en nosotros. Amén. Bueno, dejamos allí entonces.